Estamos acá todos reunidos para dar inicio a esta actividad, que será un ciclo de 3 charlas que vamos a tener durante la mañana y vamos a tener 3 expositoras. Yo se las voy a ir presentando a medida que comencemos sus charlas. Y para partir vamos a invitar al secretario académico, el profesor Corbalán, que nos dará unas palabras de inicio en representación de la rectora. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Como decía la doctora Constanza Schaffer, estoy aquí en representación de la rectora, doctora Elisa Araya Cortés, quien me solicitó venir a saludarlos en esta instancia tan relevante y tan importante, ¿no es cierto?, para la universidad, para su propio desarrollo, para la formación que están teniendo. Relevar el hecho de que lo que están haciendo acá es algo multidisciplinario, ¿no es cierto?, que obedece a los desafíos que están teniendo la formación de los profesores en la actualidad, de no solamente formarse una disciplina muy específica, sino que ir nutriéndose de distintos saberes, de distintos campos. Y eso es muy importante porque finalmente lo que sucede en un área impacta en todo. Entonces, también para la transmisión, digamos, de los conocimientos que se van adquiriendo de aquí a futuro, es muy importante que ustedes vayan con esta ventaja formativa, ¿no es cierto? Agradecer entonces a la doctora, a las expositoras presentes, investigadoras, a los profesores, profesoras, académicas, académicos, estudiantes. Creo que también nos acompañan los profesores del Instituto de Entomología. Así que desearles lo mejor en esta gran iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a partir y yo les voy a partir confesando que las 3 expositoras que tenemos hoy día son 3 mujeres que yo admiro muchísimo su trabajo. Vamos a partir con la candidata a doctora Daniela Flores. Ella nos visita desde la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, cruzando ahí Grecia hacia el sur. Y si bien ella ha desarrollado una línea de investigación en donde ha trabajado principalmente en desarrollo evolutivo, a través de su curiosidad y su interés que tiene en la divulgación, en aspectos más didácticos, más pedagógicos, se fue adentrando en aspectos que tienen que ver con la vida microscópica, ya que es lo que actualmente hoy día nos está reuniendo, nos está convocando. Y ella particularmente trabaja con un grupo de organismos que aquí estábamos hablando entre broma y broma, que son los que se chutean todo. Los microbiólogos dicen, no, esta cuestión la tienen que ver los zoólogos dicen, no, esto lo tienen que ver los microbiólogos. Entonces, es muy importante lo que vamos a hablar hoy día, que son los protistas, y también nos va a mostrar cómo podemos revivir el microscopio de Leeuwenhoek en el aula, con materiales que tenemos todos y todas disponibles. Daniela, por favor, te dejo aquí. Muchas gracias, Connie, por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Me siento muy feliz de participar en este tipo de eventos, sobre todo donde hay hartos estudiantes, personas de todas las edades. Esta presentación, como bien Connie mencionó, le di el nombre de Revivir el microscopio de Anton van Leeuwenhoek para descubrir la naturaleza microscópica de nuestro entorno, enfocado principalmente, como obviamente esta charla es en esta universidad que está enfocada en la educación, mi idea era promover esta actividad para que ustedes como futuros pedagogos y bueno, que en verdad todos, con esa faceta que tenemos de exploradores, de investigadores, podamos de forma más o menos sencilla y de forma asequible
descubrir la naturaleza microscópica de nuestro ambiente. Entonces, la idea, ojalá, es que por lo menos en esta actividad quede esa semillita para que ustedes después, por ejemplo, con sus futuros estudiantes puedan promover esta actividad y ustedes mismos desarrollarla, ¿ya? Un poquito antes de partir, esta actividad es una actividad teórica, práctica también, que desarrollamos inicialmente en colaboración con Micromundo y Backyard Brains. Micromundo es un grupo, un proyecto que la idea es promover el conocimiento del mundo microscópico, y de hecho también tenemos una plataforma virtual en donde mostramos histología y también la naturaleza microscópica, y la tenemos a través de la microscopía virtual, y tenemos nuestra plataforma de Micromundo App. Entonces, por si pueden verla en otro momento, también puede ser de interés para los profesores, para la enseñanza en el aula. También lo hicimos en colaboración con Backyard Brains, que es una organización compartida entre distintos países, que más que nada promueve la neurociencia. Y bueno, también esta es una actividad que es representativa de una fundación que yo llevo junto a otros colegas, en la cual soy coordinadora general y subdirectora también, que es la Fundación para el Desarrollo Interdisciplinario de la Ciencia, la Tecnología y las Artes, que llevamos un poco de tiempo, y también tenemos una revista interdisciplinaria, bueno, distintos proyectos, así que ahí podemos hablar más adelante. Vamos con lo que nos convoca. En relación, ¿por qué es importante? Porque yo les quería presentar esta actividad de revivir el microscopio de Anton van Leeuwenhoek. Porque resulta que nosotros actualmente, y ustedes por supuesto que lo saben, también muchos de acá son alumnos del curso de Ecología Microbiana, sabemos que existe una naturaleza microscópica, ya sea de organismos pluricelulares, por ejemplo, o de organismos unicelulares, y que toda esa naturaleza es tan pequeña a nuestro ojo humano que nosotros no la podemos explorar a simple vista. Y estaba totalmente escondida hasta el momento en que se empezaron a desarrollar estos pequeños lentes o microscopios más complejos que nos permitieron observar toda esta microbiodiversidad que existe en el medio ambiente y que antes, por supuesto, no habíamos sido capaces de explorarla. Y no solo tampoco la microbiodiversidad, sino que también explorar, por ejemplo, todas las estructuras que componen, incluso las estructuras que nosotros podemos ver a simple vista, como por ejemplo lo que ocurre con el ala de una mosca. Para nosotros lograr ver esto, por supuesto que necesitamos herramientas más complejas, como por ejemplo los microscopios ópticos, que nosotros sabemos que nos permite, por ejemplo, hasta ojo desnudo, con el ojo desnudo nosotros podemos observar incluso lo que es el pelo, ver una hormiga, algunos insectos muy pequeños. Sin embargo, ya después de un cierto rango, como por ejemplo menor a 1 milímetro, ya nos cuesta mucho observar todo este mundo, y esto es lo que se le denomina el mundo microscópico. Y para ello nosotros necesitamos ocupar estas herramientas que son los microscopios ópticos, ¿ya? ¿Por qué microscopios ópticos? Porque también hay otro tipo de microscopios que son los microscopios electrónicos, de lo que no vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Y por qué son microscopios ópticos? Porque precisamente se basan en el rango de luz visible para observar la naturaleza microscópica, ¿ya? Los microscopios, por ejemplo, electrónicos, se basarían principalmente en los rayos X o en las ondas que producen los electrones, ¿ya? Entonces los microscopios ópticos están en este rango. Los inicios de la microscopía en verdad se remontan, o más que la microscopía siempre, incluso en la historia de la exploración de la naturaleza, se ocupaban distintos tipos de objetos, como por ejemplo de repente medusa, incluso, o las mismas propiedades del agua, como vemos acá, por ejemplo, que esto ocurre porque hay distintos índices de refracción entre el agua y el aire. Pero se ocupaban distintos tipos de elementos que permitían la magnificación de estructuras más pequeñas, ¿ya? Como lo podemos ver acá. Sin embargo, no fue sino hasta alrededor de 1600 más o menos, ¿ya?, en donde se empezaron a generar los primeros microscopios. Y nosotros estamos bien relacionados, me imagino, a lo que es el microscopio de Robert Hooke y al concepto que fundó Robert Hooke, en el que con su microscopio pudo observar estas pequeñas celdillas que se presentaban en el corcho
o por ejemplo en distintas muestras que eran muestras vegetales, y él describió entonces este concepto de célula, ¿ok? Por otra parte, este microscopio también es muy interesante, la historia de Hooke también es muy interesante, yo los invito a que lo busquen un poco porque él también fundó muchas cosas en el área de la física. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la ley de Hooke, del tema de los resortes. Entonces, él era bien interdisciplinario también como personaje, como lo ocurría en esa época habitualmente. Pero también un microscopio que revolucionó importantemente también la historia de la biología fue el microscopio de Anton van Leeuwenhoek, que si se dan cuenta, está por supuesto una ilustración, pero es de ese tamaño. Y con este microscopio él pudo observar una diversidad de mundo microbiano en el que inicialmente cuando lo describió nadie le tomó en cuenta, pensaron que estaba mintiendo, que estaba diciendo como cosas que no eran reales, y finalmente se probó que eran muy ciertas, ¿ya? Aquí vemos algunas imágenes, por ejemplo, de lo que describió y que son dibujos específicamente del microscopio de Robert Hooke, ¿ya? Él era Robert Hooke y este era su microscopio. Esto tenía hartas características interesantes, por ejemplo, como pueden ver es un tubito, acá tiene 2 lentes, no solo uno, pero un tema importante también de este microscopio es que como tiene este tubo y tiene una base acá, y acá un lente que le permitía dirigir la luz del sol, acá solo podía observar muestras fijas. Ya, eso fue algo súper importante. Y algo importante también que hizo Robert Hooke fue escribir este libro, Micrografía, en donde también hizo algunos dibujos muy importantes que también revolucionaron la historia natural, como las descripciones microscópicas de las pulgas, también cosas del mundo vegetal, etc. En el caso del microscopio de van Leeuwenhoek, fue un microscopio que revolucionó la historia porque él pudo describir células mucho más pequeñas. De hecho, él describió, por ejemplo, diversidades incluso de bacterias, de microorganismos, de protistas, como vimos acá, algunos de los protistas que vimos en clase con algunos de los alumnos que están acá. También, por ejemplo, observó las típicas células del sistema inmune, los glóbulos blancos, también observó glóbulos rojos, observó una diversidad celular, observó diversidad de espermios también y de distintos animales. Acá se cuenta en la historia de Leeuwenhoek, y con este microscopio, que es muy, muy básico, entre comillas básico porque es muy sencillo y pequeño, pero vamos a ver que es una obra de ingeniería igual, se cuenta que inicialmente cuando Leeuwenhoek desarrolló estos microscopios se obsesionó con el mundo de los microorganismos y empezó a sacar muestras de todas las partes en que era posible sacar muestras. Incluso empezó a hacer experimentos con él mismo, como por ejemplo sacándose un poco de materia de los dientes y luego, por ejemplo, lo que hacía era que, no sé, de repente estaba tomando algo caliente o una sopa, té, y después se volvía a sacar materia y lo que ya había visto anteriormente moviéndose, después lo veía quieto, veía la misma estructura quieta. Entonces empezó a relacionar este concepto, estos microorganismos que empezó a ver, que no los llamó microorganismos, sino que en su momento los llamó animáculos, los relacionó con el movimiento y por lo tanto con el concepto de la vida, ya que no se había observado anteriormente porque anteriormente las estructuras pequeñas que se habían visto fijas y no moviéndose, ¿ya? Eso fue algo muy importante. Como les dije, esto es una obra de ingeniería porque, como se ve acá en esta ilustración, el microscopio de Leeuwenhoek es muy pequeño, ya se ve de esta forma y por acá llega la luz visible. Y acá en este punto tiene una pequeña esfera que funciona como lente y que esa esfera, solo esa esfera, es el microscopio, ¿ya? Acá tiene una serie de cosas que acompañan al microscopio, como por ejemplo esta punta en donde él insertaba un capilar con agua sucia y a través de este lente podía observar el movimiento del agua en este capilar y con eso observó el movimiento de los animáculos, ¿ya? Entonces, y obviamente aquí hay un tema también de distancia focal, de que la muestra tenía que estar en el foco, entonces eso lo hacía con el movimiento de estos tornillos, ¿ya? Este sistema de 2 tornillos. Entonces es muy sencillo y
Leeuwenhoek después, al final de su muerte, al final de su vida, luego de su muerte, se descubrió que tenía más de 500 microscopios y, bueno, se dispersaron por el mundo. Hay algunos todavía que sobreviven, otros que se quemaron en incendios en museos, etc. ¿Ya? Como les dije, acá creo que... A ver... Ya, bueno, creo que no se puede, pero vamos a seguir. Como les dije, algo importante del microscopio de Leeuwenhoek y que revolucionó la historia fue que él observó organismos, pero como mostraba en este video, acá hay un organismo asociado a un flagelo y los observó moviéndose. ¿Ya? Eso fue algo notable en la historia de la microscopía, de la biología, porque pudo relacionar que estos microorganismos que observó, estos animáculos, se estaban moviendo y por lo tanto estaban vivos. Unas limitaciones de este microscopio, y como lo vamos a ver, porque esto va a terminar en una actividad demostrativa y práctica, me voy a apurar, es que estos microscopios, al ser esféricos, presentan una aberración que se denomina aberración esférica, en donde distintas partes del lente generan distintos planos focales, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta acá en el centro se ve muy bien, pero en la periferia igual se ve borroso. También otro tipo de aberración es la aberración cromática, en donde los distintos colores generan distintos puntos focales y por eso de repente observamos este cambio de colores, ¿ya? En la periferia de las muestras. Sin embargo, y para ir más rápido, ahora actualmente con los microscopios más actuales, que son los que conocemos ahora, por ejemplo, estos típicos microscopios ópticos, estos que se muestran acá, los microscopios actuales, y no fue hasta el siglo XIX, hasta 1800 este microscopio de Leeuwenhoek era la gran revolución y con la que se hizo los principales descubrimientos, como por ejemplo que la célula era parte fundamentales de la vida, o por ejemplo el movimiento de los cromosomas. Todo eso se hicieron con este tipo de microscopio y mucho con el microscopio de Anton van Leeuwenhoek. Pero no fue hasta después cuando se empezó a entender más sobre la óptica en que se empezaron a acoplar distintos lentes y se empezaron a hacer lo que nosotros conocemos como objetivos. Y por supuesto eso significó que se corrigió la aberración esférica y la aberración cromática, ¿ya? Actualmente tenemos microscopios muchísimo más complejos, incluso mesas ópticas, y podemos observar cosas incluso como por ejemplo microscopía de fluorescencia, movimiento de las células, o por ejemplo incluso en el desarrollo embrionario temprano de Drosophila, y podemos ver por ejemplo... perdón, no, es que esto es muy lindo. Ya, no, bueno, en fin, pero apliquemos la imaginación, imaginemos que todos esos puntitos se movían en conjunto y generaban los principales movimientos iniciales del desarrollo embrionario. Ahora, no podemos olvidar que a pesar de que existe esta tecnología actual, los fundamentos de la microscopía y lo básico comenzó con estos tipos de personajes, con Robert Hooke, con Anton van Leeuwenhoek, incluso con Galileo Galilei, que nosotros bien sabemos que generó el telescopio y también algunos microscopios, y que esas bases fundamentales nos permitieron, incluso en esos tiempos, en 1600, entender la naturaleza microscópica de la biodiversidad, ¿ok? Y conocer toda esa biodiversidad microscópica, que sustenta, por supuesto, todos los ecosistemas. Entonces, ahora vamos a poner manos a la obra y voy a tratar de tomarme, son las 10:37, entonces voy a tratar de tomarme como unos 10 minutos en mostrarles cómo se puede hacer este microscopio. Es muy sencillo. Si quedan dudas, yo puse al principio mi presentación y yo puedo dejar mi presentación disponible por si quieren difundirla de alguna forma. Al principio de mi presentación está mi correo electrónico, igual ustedes me pueden contactar. Si quieren, por ejemplo, en otro momento hacer una actividad más práctica o entender realmente cómo hacer esto, pero yo ahora les voy a mostrar de forma como expositiva cómo hacer este microscopio. Estoy un poco nerviosa porque ojalá que funcione todo bien, porque tengo que hacer una transmisión por Zoom para que todos vean con mi celular lo que yo estoy viendo acá, ¿ok? Pero de forma sencilla, vamos a hacer algo. Ahí creo que sí. Me veo yo perfecto, ya. Entonces, inicialmente lo que les voy a mostrar
Es que esta actividad es muy sencilla. De hecho, lo que vamos a hacer acá, no sé si se dan cuenta, pero van a mirar que tengo un balón de gas, de gas esto que se compra en el supermercado para ir el fin de semana al Cajón del Maipo, puede ser como comida con la cocinilla, una cocinilla de hecho, muy sencillo, ni siquiera se necesita un mechero, esto también se puede hacer con mechero por supuesto. Voy a ocupar unas pinzas, en este caso voy a ocupar unas muestras. Voy a ocupar muestras histológicas de este tipo, o sea, como las típicas muestras que... ¿verdad? Las típicas muestras que están como en portaobjeto y con cubreobjeto, pero esto también lo pueden hacer ustedes, por ejemplo, poniendo un portaobjeto, poniendo agua sucia y poniendo un cubreobjeto y verlo en el microscopio. Lo que también voy a ocupar acá, que no se ve muy bien, pero son varillas de vidrio, ¿ya? Y hay distintos lugares donde se pueden comprar varillas de vidrio. Estas pueden ser, ojalá en lo posible, sólidas o pueden también tener un hueco. Pero yo esta actividad, por si acaso, la he hecho incluso rompiendo vasos de la casa, entonces no, se puede hacer con lo que sea. Y por otra parte, lo que vamos a hacer en esta actividad, yo ocupo, pero no es necesario que sea tan así, yo ocupo unos círculos, si se dan cuenta acá, son de esta forma, que son impresiones 3D, pero no es necesario que sean impresiones 3D, pero lo importante es que ahí, en el medio, van a tener una esfera de vidrio, ¿ya? Lo importante de hacerlo con vidrio y de saber de la composición del vidrio es que ustedes van a entender también cuál es, por ejemplo, el índice de refracción del vidrio y van a poder hacer una especie de cálculo de cuánta magnificación genera por la difracción de los rayos, ¿ya? Toda esta actividad tiene todo un componente físico que no les conté en este momento, pero que a mí me gusta mucho hablarlo, se puede hablar mucho de la física al entender de los lentes. Y otra cosa importante, que es importante en esta actividad, que esto quizás es un poco más extraño, porque esto es un instrumento de acrílico, ¿ya? Que está diseñado, nosotros de hecho lo tenemos disponible, que se puede cortar y que básicamente tiene un sistema de engranaje acá que permite subir y bajar esta parte, ¿ya? Y algo importante también es que nosotros le asociamos una luz para poner después la muestra acá y acá en esta parte de arriba poner este objeto circular con el lente en el centro y poder ver la muestra, ¿ya? Pero quiero que quede muy bien claro que esto es el microscopio y de hecho con esto, con la luz de acá y poniendo una muestra al otro lado, uno ya podría ver de la forma en que se veía el microscopio del Leeuwenhoek, ¿ya? Entonces, ahora voy a empezar y les voy a mostrar rápidamente cómo se hace. Quizá ahora sí te puedo pedir un poquito tu colaboración. Gracias. Ya. Entonces, a ver, voy a... ¿Qué puedo hacer? Quizá mejor lo voy a poner acá. Ya. Ahí. Entonces, como les dije, simplemente acá tengo un balón de gas. Y lo que vamos a hacer... lo que no traje es encendedor o fósforo. Sí, hay algún... claro, voy a encenderla con la estufa ahí. No, pero a ver si alguien tiene encendedor para ayudarme a... Mira qué bueno saber que no hay como... Oye, sí, qué bueno. Sí. No, pero yo me imagino que alguien debe tener encendedor. Bien, ahí. Gracias. Ya. Muchas gracias. Entonces, lo que yo voy a hacer es encender la cocinilla. Esto, por supuesto, es una actividad que también tiene sus precauciones. Ya uno se tiene que amarrar el pelo,
A mí me ha pasado que me he quemado la chasquilla también. Y de hecho, al principio cuando empecé a hacer las primeras pruebas, cuando dije, esto tiene que resultar y empecé a intentarlo en muchas partes, lo hacía en la cocina de mi casa y obviamente las primeras veces, ahora yo le enseño el protocolo que está validado, pero las primeras veces yo me quemé no sé cuántas veces los dedos porque tomaba la bolita de vidrio y decía, ¡oh, está caliente! Entonces ahora estoy enseñando lo que está validado y que yo inicialmente sufrí las consecuencias que ustedes no van a sufrir. Entonces, si se dan cuenta, acá yo tengo una varilla de vidrio, de borosilicato, y lo que yo voy a hacer, yo les voy a ir mostrando igual, a ver, voy a dejarlo ahí, sí. Si se dan cuenta, no sé si se dan cuenta, pero por ejemplo, yo lo que voy a hacer es simplemente acercar esta varilla al fuego y ustedes van a ver en algún momento, probablemente no lo van a ver muy bien ahora, pero si lo hacen en la práctica van a ver que se va a poner bien naranjo y esa parte naranja es donde empieza a fundirse el vidrio. Entonces cuando se pone naranjo simplemente lo van a estirar, ¿ya? Lo van a estirar y van a quedar como dos puntas muy delgadas. Esto es como lo que se hace en microbiología también. Y van a quedar dos puntas muy delgadas. Entonces, una de esas, voy a fundir la otra para que no ande pinchando. Y una de esas, vamos a empezar a fundirla de a poco, ¿ya? No sé si se logra ver o no. ¿Sí? Entonces, lo importante que quiero que vean acá, si incluso por tiempo puede ser que no lo hagamos tan completo esta actividad, pero si se dan cuenta, acá empieza a fundirse la punta, ¿ya? Entonces nosotros vamos a, con una pinza, lo que vamos a hacer básicamente es sacar un pedacito de este vidrio y eso con tiempo simplemente lo vamos a fundir, ¿ya? No sé si se logra ver bien. ¿Sí? Ya. Igual lo bueno, si se dan cuenta, acá quedó un pedazo de vidrio que es medio deforme. Pero eso, si lo ponemos sobre todo en la punta, en el fuego vamos a ver distintos colores. Y la punta que es como más celeste, justo en la punta es la zona de mayor temperatura. Entonces, si ustedes lo ponen ahí, simplemente con tiempo, de hecho, yo traje una tacita, acá, estas son cosas todas caseras. Entonces, uno lo que hace es liberar ese pedacito de vidrio, se vuelve a agarrar desde otra posición, ¿ya? Voy a hacer con la otra pinza. Y después se vuelve a poner en el fuego. Como se va a empezar a fundir, ¿ok? Va a empezar de a poco a adquirir la forma más estable de la naturaleza, que es la forma de la esfera, ¿ok? De hecho, obviamente cuando llueve, las gotas de lluvia tienen la forma esférica, porque es la forma más estable en general, ¿ya? Entonces vamos a ver que a medida que se empieza a fundir el vidrio, va a adquirir la forma esférica, ¿ya? Bueno, en este momento voy a ver si puedo probarlo con otro, porque el tema de esto es que igual es importante hacerlo más o menos con un poco de tiempo, entonces hacerlo de forma demostrativa es complejo cuando no hay tiempo, porque uno se demora más o menos como 10 minutos en hacer estos tipos de lentes. Entonces, pero básicamente era eso, ¿ya? Vamos a dejarlo hasta acá, no quiero fundir completamente porque demora tiempo, pero les quería mostrar cuáles son los elementos para fundir el vidrio y hacer la forma esférica. No es difícil, de verdad que en otro momento no tengo ningún problema si hacemos otra actividad y la podemos hacer de forma práctica. Pero lo que sí les quiero mostrar, solo por un tema de tiempo, y que voy a ocuparlo acá en esta reunión de Zoom, lo que voy a hacer ahora es que yo venía, por supuesto, con algunos lentes listos, que lo hice también en mi casa,
Y vamos a probar esos lentes con algunas muestras. Entonces, voy a ver. Hay una muestra que me gusta mucho. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora, si se dan cuenta, ¿lo ven acá? Estoy poniendo esta muestra, ¿ok?, en esta base. Y encima voy a poner uno de los lentes. Estos son tan sencillos de hacer que de verdad en 10 minutos, 20 minutos pueden hacer muchos de estos lentes. Si algunos, por ejemplo, no quedan totalmente esféricos, tampoco es un gran problema, porque de hecho con la historia de la física se dieron cuenta después que los lentes elípticos y no esféricos totalmente son los que tienen menos aberración. Entonces, si quedan medios elípticos o uno va moviendo el lente y lo pone en distintas posiciones, de repente va a tener mejores observaciones que otras. Pero uno puede hacer múltiples de estos lentes y probarlos en muy poco tiempo. Entonces, yo puse el lente acá y ahora me voy a ir acercando con la cámara. A ver si se logra ver. Por ejemplo, si se dan cuenta, igual hay harta luz en este caso. Aquí también depende con el celular que lo estén viendo. Mi celular igual es uno de los peores celulares que se vende actualmente y ahora hay celulares muy buenos. Pero si se dan cuenta, yo ahora lo que voy a hacer... No, se cayó la reunión. Ah, ya, me volví a conectar. Solo para mostrarles. Bueno, se cayó la reunión, pero me estoy metiendo de nuevo por si acaso. Ah, igual se ve ahí, ¿o no? Igual se ve, pero me ha pegado. Sí. No. A ver. Pucha, ¿por qué estas cosas pasan justo en los momentos como el momento clímax? Ya. Bueno, vamos a tener que repetir el electivo, yo creo que sí. Sí, esto es solo demostrativo, pero de hecho acá hay un tema de que igual hay mucha luz, pero lo que vamos a hacer es irnos acercando. Obviamente esto tiene toda una dificultad también porque yo se lo estoy mostrando por Zoom, pero esto si lo estuviesen viendo ustedes mismos sería mucho más sencillo de ver. ¿Ya? Oh, no, se cayó de nuevo. ¿Por qué? Bueno, estas son dificultades que pasan, pero sí. Volver a la reunión. Ya, a ver, yo creo que ya, ahora sí que tiene que funcionar. Vamos nuevamente. Lo voy a intentar antes de que, si se dan cuenta, estoy explorando la muestra y ahí apareció algo. Estoy fuera de foco, entonces, por ejemplo, ahora me estoy moviendo en los distintos focos. Me estoy acercando, por ejemplo, y alejando la muestra. Y ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, estamos explorando una muestra de que obviamente tienen que entender que esto es toda la dificultad también, que involucra verlo por Zoom, pero esto sería muy distinto si ustedes lo vieran directamente, si ustedes hicieran sus lentes, lo pusieran en el sistema y lo vieran directamente ustedes mismos. De verdad que es maravilloso cuando uno hace estas actividades y uno mismo hace su propio microscopio. A mí siempre me ha pasado en las actividades que hago que siempre hay personas gritando, así como, ¡oh, lo vi! Y eso es lo más entretenido. Y lo interesante de esto también es que acá estamos viendo la magnificación que genera el lente, propiamente tal. Yo me puedo mover, por ejemplo, por distintos focos, estoy bajando, estoy subiendo, uno puede mover la muestra también, si se dan cuenta uno puede encontrar distintos focos acá, pero también uno puede aumentar con el zoom óptico. Entonces,
Uno puede también aumentar mucho más y ahí mismo incluso ver los distintos focos de la muestra, ¿cierto? Entonces, esta muestra es una ovelia, es un organismo representante como del grupo de los nidarios, similares a las hidras, dentro del grupo de las medusas. Son animales muy pequeños, muy primitivos también, súper interesantes también. Entonces, bueno, yo simplemente con esta actividad, como se toma mucho más tiempo, en otro momento la podemos hacer con más tiempo, pero yo solo les quería mostrar para generar esa semilla de curiosidad y que ustedes mismos después, si quieren escribirme, podamos hacer más microscopio y que ustedes mismos exploren la naturaleza, ¿ok? Con esto voy a terminar la actividad, así que para dejarle espacio a la siguiente expositora y eso, muchas gracias por la atención, chicos. Muchas gracias, Dani. Bueno, les vi a todas las caras súper entusiasmados, así que vamos a tener que hacer esto con más tiempo. La Dani queda súper invitada para una próxima instancia. En honor al tiempo, vamos a seguir ahora con Fancy y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Para las 3 expositoras. Ya para que no nos atrasemos con los tiempos. Por mientras, entonces, yo la voy a ir presentando también, una mujer que yo admiro muchísimo. Si ustedes son asiduos a las redes sociales, quizás ya siguen la página de Instagram que se llama Esporas, que es una página de divulgación científica que tiene como principal objetivo divulgar aspectos que tienen que ver con los microorganismos, ¿ya? Fancy es diseñadora industrial, tiene estudios en biotecnología, en biología y en arquitectura. Además, ahora es candidata a magíster de la Universidad de Trento, ¿o no? Sí, así que se nos va a ir desde Quilpué a Italia durante un tiempo, pero esperemos que vuelva, ¿ya? Así que ahora los dejo con Fancy. Hola, gracias por estar aquí, gracias por la introducción. Nunca estudié biología, sí, era arte. Biotecnología, sí. Ya, bueno, mi nombre es Fancy y Esporas es un estudio de diseño que fundé cuando comenzó la pandemia, de hecho, junto a un doctor en microbiología y después estuvimos trabajando con varios científicos y científicas para comunicar lo que estaba ocurriendo cuando comenzó la pandemia. Y después, obviamente, como la mayoría de las personas con las que trabajé eran microbiólogos, a mí me picó mucho el bichito de la microbiología hasta que terminó siendo un estudio enfocado más que nada en la microbiología. Yo les vengo a conversar un poco de cómo es trabajar entre diseñadores o artistas y científicos y qué es lo que puede resultar de esa simbiosis. Primero, la Dani ya hizo una introducción sobre Robert Hooke, pero a mí me gusta mucho este tema, el tema de cuando él lanzó Micrografía, que es uno de los como primeros bestsellers de comunicación científica, antes de Gabriel León, estaba Robert Hooke. ¿Y por qué pegó tanto o fue tan bien recibido? Primero porque fue uno de los pocos documentos que tenía imágenes, tenía ilustraciones y dibujos. Segundo porque la mayoría de los textos que se hacían de comunicación antes estaban en latín y este estaba en inglés. Después porque el tono incluso tenía como algunos pasajes, esto lo pueden buscar en Google y pueden descargar el PDF completo y tiene como unos textos hasta humorísticos, como describiendo estas escenas que él veía y porque estaba enfocado. Él lo hizo para presentarlo a los reyes, entonces el público no era de la academia, no eran los científicos, y tuvo que buscar una manera de que todas las personas pudieran comprenderlo. Pero lo de Robert Hooke fue en 1665, pasó harto tiempo después para que en la academia empezaran a pensar que tenían un problema de cómo comunicar todo lo que estaba ocurriendo, y estamos en 2023 y todavía estamos en eso. Se acabó mi charla. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX empezaron a pensar ya, ok, ¿cómo contamos todo lo que estamos haciendo, que también nos sirve para que nos financien? Salió este documento que es The Public Understanding of Science y es también el primer documento oficial donde se habla de diseño, no diseño como lo conocemos ahora, gráfico, industrial, sino como un protocolo para mostrar lo que se estaba haciendo.
Aquí fue cuando se dieron cuenta de la importancia de comunicar los resultados de las investigaciones y a un público más amplio. Este tema de mostrar los resultados es súper importante porque yo después les voy a contar un poquito, spoiler, que algo que ha resultado mucho, más que solo mostrar los resultados en ciencia, es mostrar el proceso completo. Y ahora viene la relación entre la ciencia y el diseño. Lo que ven al lado izquierdo es muy resumido el método científico y lo que ven a este lado es el método que usamos en diseño industrial. El diseño industrial, que es lo que yo no soy gráfica, el diseño industrial es básicamente el diseño de productos o el desarrollo de productos. Si se dan cuenta, no es tan diferente. Entonces, no es tan complicado cuando unimos ambas disciplinas para trabajar. Pero lo que sí pasa, y como experiencia personal cuando yo he trabajado con científicos, es que en ambos lados hay prejuicios. Que los diseñadores somos súper locos, que vamos a llegar siempre tarde, que no vamos a poner mucha atención, y nosotros que los científicos son pesados, egocéntricos. Y la verdad es que cuando hemos trabajado juntos, no pasa eso. Pero lo que sí tenemos que hacer es conversar ambos procesos. Yo contarles cómo yo llego al resultado final y ellos contarme también cómo llegan al suyo. Porque algo que pasa mucho en ciencia, o que yo que no soy científica, yo pensaba que todo les salía perfecto al tiro a los científicos. Oh, tengo que hacer este experimento, listo, 5 minutos, terminé, me voy a mi casa. Y cuando trabajé con ellos, me di cuenta que había harto llanto de por medio. Entonces, esos procesos que hacen que la ciencia se acerque más a las personas, que tú veas que los científicos son como, oye, son igual que yo, tienen que planificar, son súper creativos también, que es algo que me dicen cuando trabajamos, que no, es que no puedo dibujar, no soy creativo. Dibujar, o sea, la creatividad no es solo dibujar, como también es una manera de resolver problemas y algo que los científicos tienen que tener mucho. Una manera que nos ha resultado mucho en Espora es que cuando hemos trabajado tratando de comunicar investigaciones o procesos, es usar la narrativa como el dibujo, contar una historia a través del dibujo. Y lo primero que se nos viene a la mente, bueno, eso parece más que nada un cómic, pero no es solamente mostrar el resultado de la investigación, sino mostrar quiénes trabajaron en la investigación, qué fue lo que tuvieron que hacer. Incluso hemos mostrado algunos como qué herramientas se utilizaron, cómo las utilizaron, para qué, y cuál era la finalidad de esa investigación. Y algo que sabemos que resulta, que sabemos por qué resulta, es porque la gente después nos escribe o nos pregunta y nos dice, oye, ¿eso lo hicieron cerca de mi casa? O, oye, mira, las cosas que usaron yo las tengo en mi cocina. O casi siempre se trata de microorganismos, preguntan harto como por la cerveza. Pero a lo que voy es que son cosas que tú puedes vincular con las personas, no dejar que la ciencia sea ajena en el sentido de decirles, ya mira, acércate, yo te voy a enseñar porque tú no sabes. ¿Sí? Sino usar una narrativa en base a contar el proceso completo de la investigación. Ya. Y aquí hay como unos ejemplos. Esto fue para el Laboratorio de Ecología Litoral de la Universidad Austral. Y de hecho fueron muchos de estos como mini historias, pero que hablaban de cómo era su día en terreno. Qué iban a hacer, por qué lo iban a hacer. Las personas que están ahí son los científicos que participaron en la investigación y le contaban a la gente de allá. Esto tenía un público específico, que eran las personas que vivían en esos lugares. Porque algo que les llamó la atención era que ellos iban y mucha gente se acercaba a ver como qué estaban haciendo, pero no se atrevían a preguntar. Entonces después ellos dijeron, si a la gente le llama la atención, nos sirve también. Después armaron hartos proyectos como comunitarios incluso, y esto que salió, estas infografías salieron a partir de un fondo que le dieron a la universidad, porque las personas fueron a la universidad a preguntar qué diablo estaba haciendo la universidad y dónde ellos vivían. Entonces, lo que hicimos acá fue lo que yo les contaba de la narrativa, comunicar la historia, hablar de los procesos y después también hablar de los resultados. Este es otro, que es como una historia de por qué, si tienen o no la bacteria un sistema inmune. Y esto es un boceto
que hicimos para una muestra de museo, que era para un proyecto. Y ahí dice, dibujar es tomar decisiones. ¿Por qué? Porque yo siempre insto, sobre todo a los científicos, a pensar a través del dibujo. No es necesario que dibujen, que hagan la Mona Lisa cuando están dibujando. Lo único que tiene que hacer el dibujo es comunicar. Pueden ser palitos. Si yo dibujo 2 monitos de palito, no sé, abrazándose, ustedes saben que se están abrazando. No tengo que hacerles sombra, ni luces, nada. Pero me ayuda el dibujo mucho, siempre cuando yo doy este ejemplo que cuando uno pide a veces instrucciones para llegar a un lugar, lo mejor es que tú ya no te entendieron y tomáis una servilleta y empezáis a dibujar. Ya, mira, acá estamos nosotros. Entonces, el dibujo es una manera como milenaria prácticamente de contar historias, pero no necesariamente tiene que ser tan pulido. Acá no está pintado, hay colores para mostrar distintas cosas, pero a medida que nosotros vamos dibujando, también vamos tomando decisiones de qué dejamos, qué sacamos, qué me sirve, qué puedo quizás, dónde puedo profundizar, de qué manera voy a mostrar esto. Y así parten muchas de las infografías o proyectos que nosotros hemos hecho, que es pensar en qué colores voy a usar. Primero pienso a quién va a estar dirigido, a quién se lo voy a contar, cómo se lo voy a contar, qué edades tienen, qué background tienen las personas, qué colores me sirve para usar esto, porque todo comunica, el como yo les converso. Si yo estuviera aquí así como, bueno, chiquillo, lo que pasa es que no sé si sería no sé qué tan entretenido es ahora, pero esa quise hacerla peor. No tan entretenido. Ya. Entonces, si yo uso rojo, por ejemplo, para comunicar algo que es para niños, el rojo al tiro me va a decir como, oye, no, peligro, detente, cuidado. El amarillo comunica, el azul, el negro incluso, el blanco. Entonces, tengo que ponerme, antes de hacer el dibujo, yo tomo todas estas decisiones de diseño y las tomo dibujando también. Así como ahí dice compartir, conectar. ¿Qué es lo que queríamos hacer con esto? Esto es como cuando nació la revista Cambalache. De hecho, ahí teníamos que ver cuál era la paleta de colores que íbamos a usar. Queríamos mostrar a científicos respondiendo preguntas, cuál iba a ser el contenido de esas preguntas, cómo iba a ser el lenguaje que íbamos a usar, porque es una revista para niños. Aquí hay otro que es un libro que hicimos para la Autónoma, es un libro de experimentos, y esto es una justificación gráfica que nosotros les decimos a la universidad por qué usamos esos colores, por qué esa tipografía, por qué estos textos, por qué esa línea de ilustración. Y esto es algo que siempre conversamos también, que a muchos científicos también muchos de los proyectos, o por qué nos llegan a nosotros, es porque ellos les piden en fondos que tienen que hacer comunicación o divulgación científica. Pero nos dicen, me lo piden, pero nunca me lo enseñaron. ¿Sí? Como que esperan que yo me pare y solo converse, como que eso ya lo hemos hecho. Entonces, hay muchos que quieren hacerlo, pero no tienen las herramientas. Y de repente también es un poco complicado aprenderlas. No digo que no se pueda. Si alguien quiere aprender de diseño, escríbame. Se puede, pero también tienen muchas cosas más que hacer. Entonces, ¿por qué no juntarte con alguien que ya lo sabe y compartir ambas experiencias? Y ya aquí para hablar de un poco sobre los microorganismos, estas son muchas de las infografías que hemos hecho, y nosotros la manera que encontramos de comunicarlos y de llamar la atención de la gente es con temas que son súper cercanos a ellos. No, sobre todo ese del amor microbiano, es como la gente queda como con asco al comienzo cuando se enteran de los besos, pero después igual les hace mucho sentido, o empiezan a cuestionarse. Ya sembraste una semillita de que te empiezan a preguntar. A veces nos escriben y nos dicen, oye, ¿sabes que llevo 2 años con mi pareja? ¿Ya se parecen nuestros microbiomas? Este fue hace poquito, el de los solsticios, también que participan en muchos procesos, y aquí cuando hablamos de nosotros. ¿Sí? Y acá, estos son unos ejemplos de científicos trabajando con ilustradores o diseñadores.
Kathy Willis es una doctora muy reconocida en el Reino Unido y esta ilustradora, Katie Scott, hizo estas tres... ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman cuando son estos libros grandes? Como enciclopedias con distintas científicas. La primera la hizo con Katie, después, o sea, con Katy hizo la botánica, creo, después la otra con otra científica, Esther, y con Jenny hizo la primera. Y ganaron un premio, de hecho, como a la excelencia en comunicación científica en el Reino Unido. Después, este es un científico y un artista que ellos fundaron un laboratorio comunitario en Boston. Y ella, que ella me encanta, ella trabaja con un científico usando microorganismos para restaurar obras de arte. Y eso fue. Me demoré mucho. Vamos, sigamos entonces. Ahora vamos a presentar a la tercera invitada. Bueno, así como todas las mujeres que he presentado, que yo admiro mucho, a esta ser humana yo también la admiro muchísimo porque además es una queridísima, queridísima amiga mía. Es una de las mentes brillantes detrás de Simbiosis. Y ya que estábamos hablando de cómo estas relaciones interdisciplinarias pueden llegar a ser súper valiosas, en Simbiosis justamente pues trabajamos una diseñadora que lamentablemente no está con nosotros hoy día porque anda en Colombia, Paula, que es periodista de medio ambiente, y yo, que soy científica. Y claro, y generalmente de estas instancias surgen resultados muy, muy bonitos y muy provechosos. Paula es periodista de ciencia y de medio ambiente. Yo me atrevería a decir que es la mejor periodista científica de Chile. Ella ha trabajado en diversos medios y en diversas también instituciones, como por ejemplo la ONG Oceana, ha trabajado en el Instituto de Ecología y Biodiversidad, el IEB. También tiene experiencia trabajando en medios escritos, como por ejemplo Ladera Sur, y actualmente es editora, no, ¿cómo se llama? Mentora, ¿no es cierto? Mentora y editora en la ONG Climate Trackers, ¿ya? Así que topísima. Ya pues, la vamos a dejar y creo que tenemos problemas con la presentación, ¿o no? Lo que vamos a hablar hoy día, en mi caso, viene muy desde la experiencia del periodismo. Vamos a, obviamente, pasar por algunas generalidades de la comunicación de la ciencia y luego vamos a centrarnos en las historias, ¿ya? Porque las historias igual se sabe que son herramientas súper buenas para comunicar distintos contenidos y obviamente también los temas microbianos. Sí, aprovechemos. Entonces, dado que están aquí nuestras queridas expositoras, ¿alguna pregunta para ellas? Cambiamos de estructuración de la actividad. Sí. ¿Alguna pregunta para Fancy o Daniela? Perfecto. La chica, ¿le llevo los micrófonos? ¿Sí? ¿O te puedes parar? ¿Sí? Que se pare. Que se pare, que se pare. Después todos se van a terminar fugando de la... No, ya, pero estimada, la chica del suéter amarillo. Sí, ¿quieres preguntarle algo a Daniela o a Fancy? Primero, ¿cuál es el presupuesto estimado para este tipo de tareas? Muy buena pregunta. En verdad varía. No, mira, de hecho, por ejemplo, con la fundación, porque obviamente este es un taller que promovemos con la Fundación Dicta y en verdad nosotros tenemos 3 presupuestos asignados, es bastante barato en general. O sea, de hecho, hacer un microscopio de este tipo sale menos, de verdad, yo creo que como menos de 300 pesos. Así, es muy barato, porque uno teniendo ciertos elementos básicos, como por ejemplo la varilla de vidrio, hacer un microscopio es muy barato, ¿ya? Esa es la idea, de que todos puedan acceder. El único tema es que obviamente cuando nosotros lo vamos a hacer al colegio, eso ya tiene un mayor presupuesto porque significa una labor por mi parte, o sea, destinar tiempo para hacer eso, y por otra parte el de monitores, porque como se dan cuenta, acá trabajamos con juego, entonces dependiendo si vamos a hacerlo, por ejemplo, en una actividad o un curso de quinto básico,
Y esto yo también lo he hecho a nivel universitario y lo he hecho también incluso a veces en actividades en ferias científicas y he participado con adultos mayores y en todas las edades es transversal de que todos quedan fascinados, pero es muy distinto el tipo de trabajo que uno tiene que hacer con el público objetivo. Entonces, obviamente, ahí uno tiene que tener, sobre todo con grupos más pequeños, más monitores. Entonces, ese es Pero, por ejemplo, y también nosotros tenemos 3 valores que están asociados a si es un colegio público, si es un colegio subvencionado o particular. Pero, en general, no sobrepasa, incluso con 60 alumnos, los 60.000 pesos. Entonces, y creo que el más barato, bueno, ahí se tiene que ver, pero en verdad es como alrededor de 30.000 pesos. Y considerando 30 alumnos por clase. O sea, es bien barato en ese sentido ir a hacer el taller directamente. Pero como te digo, hacer el microscopio es muy, muy barato. Ya nuestra idea es como promoverlo para que cada persona lo haga. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Quizás. Ah, sí. Están guachimeteando acá. Sí. Para Fancy. Ya, Fancy. Dijo, si no me equivoco, dijo que se usaban los organismos para restaurar. Sí. ¿Cómo? No sé. Pero te puedo mandar en la página de ella si quieres. Sí. Quiero una precarcia. Tengo una pregunta también para usted. Para usted me dijo. Ya. Durante su presentación te dijo un poco que el IMPAR era tomar decisiones y bueno, desde el punto de vista de que claro, a través del dibujo usted o de las personas con las que está trabajando logra transmitir lo que están pensando y el mapa mental de cómo tienen que construir los conocimientos dentro de su mente. ¿Cómo lidian ustedes como equipo con las concepciones erróneas o las creencias que podrían llegar a transmitirse a través del dibujo? ¿Cómo en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, no sé, podría haber una estructura que esté mal representada y eso puede generar construcciones erróneas en el público. Por eso trabajamos con científicos. Pero igual lo que pasa es que la manera en la que nosotros comunicamos depende mucho del público al que va dirigido. Hay muchas veces donde no es tan técnico, por así decirlo. Y más que nada contamos cómo nos afectan los microorganismos. O algo así como el viento, como que no lo puedes ver, pero está. Entonces, en ese sentido enfocamos nosotros la comunicación en microbiología. No tanto como la estructura o la forma, pero cuando es necesario que sea técnico, obviamente como que lo corroboramos con gente que trabaja en eso, en microscopía más que nada. Perfecto. Entonces estamos, ahora sí, muchas gracias. Bueno, esto se llama aprovechar el tiempo, así que vamos a proseguir entonces ahora con algunas pistas para contar historias sobre la mayoría invisible, ¿ok? Obviamente nosotros cuando hablamos de, y esto viene mucho desde mi experiencia como periodista, ¿cierto? Cuando hablamos de el mundo microbiano, obviamente enfrentamos una serie de oportunidades, pero también desafíos y ¡ay, Yolanda, no te había visto! ¡Qué rico verte! Disculpen, aquí la espontaneidad, ¿ya? Enfrentamos una serie de brechas y de desafíos, partiendo, por ejemplo, por esta asociación muy común que se hace de los microorganismos con los patógenos, ¿cierto? Como si fueran como la única cosa que hacen, sin ir más lejos. A veces uno cuando quiere buscar imágenes de microorganismos para comunicar temas relacionados con estos temas microbianos, es súper fácil encontrar en algunos, no sé, bancos de imágenes, por ejemplo, representaciones como estas, con un virus con ojos malévolos, y esta como jeringa rara y el mundo ahí con el coronavirus. Bueno, justamente a partir de la pandemia ese tipo de nociones ha aumentado, ¿cierto? Y bueno, no es una locura porque ha ocurrido eso. Sin embargo, obviamente sabemos que los microorganismos, y ustedes ya han tenido suficientes clases sobre eso, son muy importantes, han definido y modulado el planeta en el que vivimos, nos acompañan durante toda nuestra vida
Y por lo tanto, lo importante es tratar de acercar esto que a veces suena tan abstracto para la gente, pero en el fondo mostrar que es algo cotidiano, que son omnipresentes, que están en todos lados y que por lo tanto son muy importantes de conocer. De hecho, acá el tema de la escala es algo súper importante porque eso realmente define la forma en que nosotros nos relacionamos con este tipo de organismos, ¿cierto? Como no los vemos, claro, no tenemos noción de cómo son, de sus formas, de sus hábitos, y justamente a veces sí podemos ver las estructuras o creaciones u obras que hacen estos microorganismos, pero eso puede ser como, por ejemplo, si un extraterrestre se posa sobre el planeta Tierra y ve las ciudades, pero eso no significa que al ver las ciudades vea necesariamente a los humanos que crearon las ciudades, ¿cierto? Entonces, en ese caso, hay que entender que el problema de escala es algo que puede generar una brecha en la comunicación de los contenidos microbianos. Por ello, algunas recomendaciones muy generales. Obviamente, cuando queremos comenzar a comunicar de estas cosas, hay que empaparse de la ciencia, ¿cierto? De todas las disciplinas asociadas a los microorganismos, que en el fondo igual pueden estar en muchos lados, ¿no? Obviamente, ahí también pasa por entender el léxico y el vocabulario, pero como vamos a ver más adelante, no significa que vayamos a reproducir literalmente todo el vocabulario y todos los términos súper complejos, porque hay que pensar también en los públicos. También, obviamente, los papers son, yo diría, de las principales materias primas cuando uno quiere comunicar la ciencia, porque, claro, es la investigación que nos proporciona datos de diversa índole. Obviamente, bueno, lo recomendable es leerse los papers enteros, pero si no pueden, por a veces motivo, hay algunas partes estratégicas. Bueno, la más obvia, por ejemplo, es el resumen que sintetiza la investigación, ¿cierto? Los resultados, porque en general nosotros como que hablamos de resultados. La discusión, que unos dirán, oye, pero ¿por qué pone la discusión? Bueno, porque para un periodista es importante porque pone los hallazgos de la investigación en un contexto más amplio y habla de los principales aportes o incluso de las limitaciones de la investigación. Entonces uno eventualmente podría encontrar algo interesante para contar ahí. Y bueno, y la conclusión por razones obvias, ¿cierto? Ahora, obviamente hay que ser selectivo con el tipo de información que uno escoge de los estudios como materia prima. ¿Por qué? Porque no se trata de comunicar todas las investigaciones así de manera literal y siguiendo como la misma lógica de los papers, porque obviamente hay que pensar en los públicos, en las plataformas donde uno comunica, entre otras cosas. Entonces siempre es importante marcar, seleccionar y filtrar la información clave, destacable o que es de relevancia de acuerdo a tus públicos y plataformas que estás empleando, ¿cierto? Y obviamente siempre es bueno buscar otro tipo de papers para ver cómo se complementa. Sabemos que a veces hay cosas que no están dichas y obviamente se puede enriquecer la comunicación de la ciencia de esa manera. Entonces, uno de los consejos, pero fundamentales de los que no podemos escapar y que suena súper obvio, pero en la práctica no lo es tanto, es realmente conocer a tus públicos. Yo no soy amiga de hablar del término público general. ¿Por qué? Porque es muy simplista y reduccionista. La diversidad humana es gigante, ¿ya? O sea, tú no puedes restringir o encajonar a toda la humanidad en su diversidad en un solo público. Es muy poco pragmático. Entonces, lo que es importante es que tú, desde antes de que quieras comenzar a efectuar un tipo de comunicación, definas cuál va a ser tu público, ¿ya? Eso es básico. Y a veces se nos olvida, en la comunicación de la ciencia también se ve a veces que se nos olvida. Los periodistas quizás lo tenemos un poco más inculcado por la naturaleza, como nuestra labor, pero en realidad también se nos puede olvidar. Pero, por ejemplo, en el periodismo existen distintas formas de caracterizar a los públicos, ¿cierto? Está, no sé, el estrato socioeconómico, que es como lo típico, lo que hacen los medios, por ejemplo, el nivel educativo, el rango etario, o sea, no es lo mismo comunicar para una audiencia joven, no sé, para adolescentes que para adultos de entre 18 y 30 años. Entonces, hay que definir los públicos y después, obviamente, ver qué tan familiarizados están con estos temas. Cuando hablamos de temas microbianos, no es que sean los temas necesariamente más populares del mundo y que uno vea como publicado en todas partes, ver si el tema
relacionado con este tópico es algo popular o es poco común o puede ser considerado por otras personas o sectores como rebuscado. ¿Cuánto se habla de estos temas en la esfera pública o en otros ámbitos? Y, por supuesto, siempre identificar cuáles son los intereses de los públicos, porque, por ejemplo, hay mucha gente que le encantan los temas de salud, ¿cierto? Y no me refiero solo que le gusten los batidos como verde, sino que también quieren saber más de estos temas y todo. Entonces, bueno, si queremos comunicar cosas relacionadas con los microorganismos, hablemos cómo los microorganismos influyen en nuestra salud. Se ha difundido mucho en medios de comunicación, eso sí, el tema del microbioma, y eso es buenísimo, pero siempre están saliendo investigaciones fascinantes sobre el microbioma. Entonces, nunca hay que comunicar una vez y ya está, listo, terminé. No, hay que comunicar constantemente. Ahora, también hay gente que le encantan los temas medioambientales, entonces en ese caso hablemos de cómo los microorganismos son fundamentales para el planeta en el que vivimos. O sea, literal, gracias a ellos tenemos comida, gracias a ellos hay plantas y bueno, y también nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es súper importante de contar de distintas maneras. Incluso aquí ustedes dirán, ¿por qué pone conflictos? Bueno, también a veces pueden estar involucrados en ciertos conflictos socioambientales, ¿cierto? Sin ir más lejos, no sé cuántos de ustedes han escuchado el tema, las polémicas sobre la minería del litio. Resulta que los salares de Chile, Bolivia y Argentina, del denominado Triángulo del Litio, tiene comunidades microbianas únicas, de extrema importancia. Y esa biodiversidad o microbiodiversidad se está perdiendo, pero es fundamental para los ecosistemas del desierto. Entonces ahí también se apagó. Esto es un atentado, no. Entonces, como ven, al final los microorganismos están en muchos lados. Solo hay que darles el espacio y la visibilidad que merecen, ¿ya? Gracias, querida, sí, necesitamos ahí tu guardia en el computador. Bueno, justamente a raíz de eso, algunos trabajos que a mí me ha tocado hacer respecto a estos temas. Acá hay dos ejemplos. Uno, bueno, estos dos son del diario El País, que es un diario internacional famosísimo, masivo, etc. Entonces ahí, obviamente, no podía ponerme tan narrativa, por ejemplo, o explayarme tanto en ciertos detalles, porque como son públicos más masivos, obviamente los medios más tradicionales restringen mucho la extensión de los artículos y la forma en que se expone la información. De todas maneras, esta del holobionte, donde también, por supuesto, participó nuestra querida Constanza Schapper, la doctora Schapper, se habla del holobionte. ¿Qué es el holobionte y por qué puede cambiar nuestra forma de entender el mundo? Y yo al principio dije, cuando propuse este tema, yo dije, quizás no me lo van a pescar porque es como rebuscado. De hecho, ya otros colegas de periodismo, que no voy a dar el nombre, me dijeron, oye, ¿por qué quería hablar del holobionte? Qué rebuscado. Sí, es rebuscado, pero no a la vez. Entonces, bueno, lo propuse y por suerte les gustó. Y esta nota, para mi sorpresa, fue de las más leídas de la sección de ciencia por una semana. Y yo dije, incluso superando cosas de la exploración espacial, que es como la niña popular del periodismo científico, y yo así como, esto es increíble. Pero claro, se apela a la curiosidad, porque uno dice, ¿qué es el holobionte? Al tiro la gente es como, ¡ay, qué rebuscado ese nombre! ¿Qué es? Y uno se mete ahí a sapear, ¿cierto? Y aquí obviamente se habla de dos aspectos, se vinculó en este caso, porque a mí me hubiera gustado ahondar más en algunas cosas, pero como es un medio masivo, no me puedo dar ese lujo, digamos. Y se habla de algunos aspectos generales de la salud y del medio ambiente. Y por eso también generó mucho interés. Bueno, esto mismo, bueno, eso es un colémbolo, pero es parte de la biodiversidad de los suelos. Y aquí obviamente ya es un tema más ambiental, donde se habla de cómo la diversidad de los suelos, la biodiversidad de los suelos es fundamental en todos los sentidos. Y ya aquí otra nota que ya es para un medio de nicho, ¿no? Como Ladera Azul, no sé si lo conocen. Pero claro, este medio ya es de un público más especializado y más cautivo en temas ambientales. Entonces ahí obviamente que puede cambiar la redacción, uno puede explayarse más en ciertos detalles, entre otras cosas. Ahora, otra cosa muy importante cuando queremos comenzar a hablar de esto es adaptar los conceptos. Ojo que aquí yo no ocupo el verbo bajar los conceptos, así como que estuviera la ciencia en el Olimpo y lo bajo para el vulgo. No, por favor, ojalá no ocupen, mi recomendación, no ocupen ese verbo. Hay que adaptar los mensajes y los conceptos, ¿no?
Y es una de las formas de hacerlo, y sobre todo cuando se habla de microbiología, hay conceptos súper complicados, y aunque algunos, no sé, seamos ñoños, no significa que todas las personas sean ñoñas o ñoños como nosotros. Entonces, hay que tener eso en consideración. Hay que tener en consideración también que informarse cuesta trabajo, implica esfuerzo informarse. Entonces, si uno llega así con todos los conceptos rimbombantes y difíciles de pronunciar, obviamente vas a repeler a los públicos. Entonces, siempre hay que testear distintas formas de explicar algo, ¿ya? Y sobre todo cuando hablamos de temas microbianos. Yo algo que hago y que me ha servido es testearlo con gente de mi alrededor. Entonces, a veces le pregunto a fulanito, oye, si yo te pongo este título, ¿entiendes qué quiero decir? Y ahí usted dice, no, o sí, no, es igual, queda claro. Lo mismo, no sé, con algún tipo de párrafo, etcétera, pueden practicarlo con su familia, no sé, con su cónyuge, con un montón de personas, pero la cosa es ver cómo explicarlo de otra forma, porque nosotros mismos a veces como comunicadores formamos nuestros propios sesgos, ¿ya? Entonces, eso es un tema a considerar. Y obviamente, por ejemplo, ocupar valga la redundancia, ejemplos o analogías también puede ayudar a ilustrar algo, y obviamente también hay otro tipo de recursos del lenguaje, por ejemplo las figuras literarias, las metáforas. El mismo hecho que yo hable de la mayoría invisible denota, ¿cierto?, de que estamos hablando de microorganismos omnipresentes que están en todos lados, pero que no son visibles, digamos, a los humanos así a simple vista. Entonces, ese tipo de cosas también pueden ayudarnos un poco a dar ciertas ideas. También, muy importante, usar múltiples imágenes, plataformas y formatos. Esto define la comunicación de la ciencia y a veces no prestamos suficiente atención a estos temas, ¿ya? Sobre todo considerando las facilidades o las oportunidades que nos da el mundo digital. Obviamente, hoy día tenemos muchas más posibilidades, pero a veces se descuida. Yo he visto muchas veces cuando uno quiere como difundir, digamos, investigaciones del área de la microbiología u otras, y que no hay fotos buenas, por ejemplo. Y típico, yo he escuchado a investigadores alegar, no, pero es que yo no tengo tiempo de tomar fotos, yo voy, y está bien, sí es cierto. Es verdad. Pero las fotos comunican, entonces las fotos te entregan información, las fotos te pueden apelar emocionalmente, entonces traten, no sé, de ahí hagan un cambalache, le dan un chocolate, regalo a un, no sé, amigo fotógrafo. Obviamente lo ideal sería pagar, qué feo lo que acabo de decir, pero si no pueden, porque a veces también hay mucha precariedad, traten de ver algún intercambio, ¿no? Como de capacidades, de favores, por decirlo así, para tener un banco de fotos para este tipo de contenido. Y como aquí hay algunos estudios de la comunicación de la ciencia, señalan, las imágenes de hecho son súper importantes y útiles cuando se trata de complementar textos que por naturaleza son complejos. Y ¿qué más complejo que algún tema microbiano, ¿cierto? Entonces, realmente es muy importante. Oye, me estaba quemando. No me quiero incendiar. Ya, obviamente, bueno, hay distintos canales de comunicación hoy día, o sea, ya, por ejemplo, esto de solo depender de los diarios impresos, eso ya es cosa del pasado, ¿cierto? Actualmente el mundo virtual nos da un montón de posibilidades. También están las redes sociales, que sin lugar a dudas son claves para la comunicación de la ciencia hoy en día. Por lo tanto, es muy importante siempre conocer cada plataforma en la que tú vas a comunicar. No es lo mismo publicar algo en YouTube que en TikTok, por ejemplo. Y obviamente adaptar ese mensaje a los formatos y las plataformas. Y también, y esto sobre todo para las redes sociales, tratar de fomentar la participación de la audiencia, es decir, como preguntar qué les parece, a pesar de que al principio puede que no pesquen, está bien, pasa, pero abrir esa oportunidad, porque además uno puede obtener retroalimentación de los públicos, puede incluso obtener ideas, y eso es muy bueno. Acá hay algunos ejemplos que, bueno, a mí me encantan, hay muchos más, faltan por supuesto, pero hablábamos de los problemas de escala, ¿cierto? Y sin lugar a dudas, este tipo de difusiones, que estas son cuentas de Instagram, te ayudan a superar ese problema de escala, ¿cierto? Te muestran a estas criaturas y más encima como la estética es, de cierta forma, es como bonito, entonces uno dice, oh, qué choro, ¿y cuál es ese bicho? Entonces, este tipo de cosas ayudan mucho.
Así que los que tengan microscopio ya saben. Pero también hay otras formas, y de hecho esto viene de cerca, obvio, pero este proyecto liderado por nuestra querida doctora Schapper muestra de otra forma. O sea, si se fijan, es muy distinto a los ejemplos anteriores, ¿cierto? Aquí no vemos a los microorganismos porque esto se centra más bien en las relaciones, en las interacciones, es decir, en la simbiosis. Entonces, aquí uno muestra la foto del piuchen, el Desmodus rotundus o murciélago vampiro, y cómo a través de este ejemplo vemos que este murciélago vampiro, que son solo 3 especies en el mundo, puede tener una dieta hematófaga por los microorganismos. Entonces, si a mí me gustan los piuchenes, que bueno, a lo mejor no son muy populares, pero hay gente que le gustan los murciélagos, y yo conozco a varios, esto es súper interesante. Entonces, uno aquí, a través de animales, llega a estas relaciones microbianas que son fundamentales para nuestras vidas y para la biodiversidad. Obviamente hay que aprovechar sobre todo el apogeo de ciertas plataformas y redes sociales como TikTok. Yo reconozco que yo he fracasado en subirme a la micro de TikTok, pero efectivamente es súper importante, sobre todo para las audiencias jóvenes. Los jóvenes, y hay estudios internacionales como los informes de Reuters que hablan de tendencia en los medios de comunicación, y que es terrible, es demoledor porque habla por un lado de que ha aumentado la desconfianza en los medios de comunicación y que los públicos jóvenes son muy esquivos a los medios de comunicación. Por lo tanto, no es que vayan a meterse a Bio Bio Chile, sino que probablemente se informan y obtienen información o entretenimiento a través de plataformas como TikTok. Entonces, realmente para la comunicación de la ciencia hay que prestar atención a este tipo de redes sociales. De hecho, aquí en una búsqueda rápida uno puede encontrar algunos videos cortos, porque esa es la esencia del TikTok, ¿cierto? Que sean cosas cortas, que hablan de distintas cosas. Por ejemplo, muestran la vida dentro del laboratorio, que igual es algo interesante, ¿cierto? Uno a veces es curioso y dice, mira qué choro esto. Incluso en esta cuenta se habla de esta típica creencia de la cultura popular de las vírgenes, de las figuras de vírgenes que lloran sangre, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado de eso? Ya. Aquí, por ejemplo, desmienten eso en un video muy cortito, diciendo de que en el fondo, en realidad, esa supuesta sangre, en realidad, es acción de unas bacterias. Entonces, ahí estamos ocupando elementos que son de la cultura popular y la aclaramos con la ciencia, entonces eso también es algo interesante. Y también hay otro tipo de iniciativas. Por ejemplo, a mí me gusta esta que se llama Gira, que es una exposición virtual y permanente del Museo del Hongo, y que muestra como 3 grandes salas. Esta está disponible en esta página web. Muestra la sala de los macrohongos, los microhongos y la simbiosis. Entonces, por ejemplo, la de microhongos se muestra la kombucha. ¿A quién no le gusta la kombucha? Bueno, esperemos que aquí le guste la kombucha. En ese caso, ahí ya asocia un producto que le gusta a mucha gente con los microhongos, ¿cierto? Y también está esta sala de simbiosis para justamente acercar de otra manera a estos contenidos a las personas. Y de hecho incluso tienen lengua de señas, entonces eso también lo hace más inclusivo, ¿cierto? Y bueno, y otras formas de comunicar, contar historias. Y aquí nos vamos a detener en algunas cosas generales que pueden servir para historias en su amplio sentido, ¿ya? Historias periodísticas, historias de ficción, de no ficción, como ustedes quieran hacerlo, pero que pueden ser herramientas muy importantes porque realmente las historias son aliadas de la comunicación de la ciencia. Ahora, repaso general. Las historias o narrativas en general aluden a una representación de eventos en cierto orden cronológico que están conectadas por causalidad, ¿ya? Incluyen la representación de personajes y de elementos íntimos o propios de esos personajes, como las motivaciones, los sentimientos, entre otras cosas, y se necesita al menos uno de estos 2 elementos, ya sean eventos o personajes, para que una narrativa cobre vida. Ahora, justamente se ha visto, sobre todo en las comunicaciones, hablando más en general, un interés creciente en el contar historias, o lo que algunos dicen el storytelling, justamente porque se ha visto que puede ser una forma más efectiva de llegar a distintos públicos, ¿ya? De hecho, hay algunos estudios de persuasión narrativa que muestran cómo estas historias pueden ser efectivas a la hora de cambiar creencias, actitudes o incluso comportamientos. Entonces,
realmente pueden ser muy útiles, pero hay otros autores, y yo a todo esto les pongo referencias muy resumidas ahí, que señalan que el efecto igual puede ser limitado, entonces obviamente hay que evaluar caso a caso, es algo muy complejo. De todas maneras, las historias nos dan esta chance de generar un entretenimiento educativo, ¿cierto? E incluso pueden ser como un vehículo de automotivación para la entrega de información, porque cuando yo me estoy entretenido o entretenida viendo una historia, quiero saber más, ¿cierto? Eso es muy común. Entonces, cuando se trata de ciencia, eso puede ayudar. Ahora, algunas claves a considerar cuando hablamos de las historias, obviamente lo primero es la estructura narrativa, ¿cierto? Las historias tienen que tener una estructura, en general las típicas, la introducción, desarrollo y conclusión. También definir a los personajes y eventos, y los personajes no necesariamente tienen que ser humanos, ¿ah? A veces pueden ser incluso los mismos microorganismos, quién sabe, ¿ah? También, obviamente, los hitos y conflictos y la resolución de estos conflictos, y hay otras cosas como la conexión emocional, que ya vamos a ir a eso, que el mensaje que uno quiere transmitir en la historia quede claro, que no sea ambigua cuando se narra, y bueno, obviamente aspirar a una mayor creatividad y originalidad, ocuparse y apoyarse del lenguaje visual y obviamente siempre, siempre, siempre adaptarse al medio por el cual yo estoy contando una historia. Ahora, en general hay 4 tipos de prototipos de historia relacionados con la ciencia que también les pueden ayudar a comenzar a ver cómo ustedes pueden contar historias microbianas, ¿ya? Estos 4 prototipos en general pueden aparecer de manera pura en un trabajo, por ejemplo, o de manera mezclada, ¿ya? Y en general estos prototipos están en 2 grandes dimensiones. Una es la dimensión del momentum del mensaje, que para decirlo en otras palabras es cómo se presenta la investigación científica, y la otra dimensión se relaciona con el foco de la historia. Pero hablemos de que son 4 prototipos. El primero es la narrativa del progreso a través de la investigación, y aquí justamente se trata de historias donde muestran que la investigación científica es fundamental para el progreso de las sociedades, ¿ya? Entonces se muestra como algo beneficioso, con mucho potencial, que puede mejorar la vida de las personas, y por lo tanto aquí es típico ver, por ejemplo, las representaciones de científicas y científicos como gente heroica, inteligente, y aventureros también. Entonces, por ejemplo, no sé, una historia que podría calzar en esto es si yo cuento cómo se descubrió la penicilina, ¿cierto? Y eso sería como, porque eso fue súper importante. Entonces, podría calzar, por ejemplo, en este prototipo. El segundo prototipo es la narrativa del riesgo a través de la investigación, que como sugiere su nombre, se enfoca en los peligros que involucra la investigación, ¿ya? Y aquí es la típica, no sé, el típico personaje del científico loco, con un ego gigante que quiere destruir al mundo. Bueno, calza con eso, y en general este prototipo es muy ocupado en la ficción, ¿no? Pero, ojo, que también puede ser usado en la no ficción, por ejemplo, cuando son temas controversiales, ¿ya? Entonces ahí también eso es algo para tener en consideración. La tercera narrativa es la enfocada en la trama, ¿ya? Donde aquí se centran en el desarrollo de eventos y acciones, es decir, el caso más típico es el proceso de investigación. Entonces, si yo quiero contarlo y quiero contar del proceso, puedo ocupar esta narrativa, ¿cierto? Y por último, la narrativa enfocada en los personajes, que como bien sugiere su nombre, se enfoca en las personas y en sus motivaciones, sentimientos, etc. Entonces aquí el componente de la experiencia de tu personaje es fundamental, y en este caso, claro, puede ser por ejemplo una científica o científico u otra persona relacionada con el ámbito de la ciencia que no sé, que investiga microorganismos y por lo tanto ahí uno ve las motivaciones, que le apasiona, que le ha sorprendido en este camino, entre otras cosas. Ahora, esos 4 prototipos pueden ayudarnos a encontrar narrativas microbianas, pero también hay otras pistas que podemos ocupar. Yo no sé si ustedes conocen a Randy Olson. Randy Olson, ¿no? Houston, we have a narrative, ¿no? Pésimo. Ya, no, pero Randy Olson es un biólogo marino, ya, pero que él decidió, como a veces pasa en el mundo de la ciencia, salirse de la academia y se convirtió en audiovisualista,
¿ya? Y él es fanático de South Park, que me imagino que conocen a South Park, ¿cierto? Ya. Y un día estaba viendo la televisión y vio un documental donde salían los creadores de South Park, y obvio se puso a verlo, y uno de los momentos que más le llamó la atención fue cuando uno de los co-creadores de South Park, que es Trey Parker, cuenta cómo era su proceso de editar los guiones de los episodios de esta serie animada. Entonces, lo que decía Trey Parker es que él ocupaba la regla de reemplazar las "y" por "peros" y "por lo tanto". Y de esa manera cambiaba la estructura y comenzaba a tomar el texto una forma de historia. Y esta cuestión que sonaba tan simple, como que le generó casi que una especie de epifanía a Randy Olson, porque en el fondo, en la ciencia, y muchas veces se ha visto, cuando las y los científicos quieren comunicar la ciencia, que dicen solamente una sucesión de información, así como como una metralleta, ¿no? Así como, nosotros queremos saber esto, y con esta metodología encontramos esto, ¿cierto? Ocupé puras "y". Pero es muy distinto si yo ocupo lo que él llama la plantilla ABT, and, but, and, therefore, que en español sería "y, pero, por lo tanto", porque yo ahí puedo decir, bueno, nosotros queremos investigar esto y esto, pero hay una controversia respecto a esto por los vacíos de información, por lo tanto, con esta metodología hicimos esto, y llegamos a esta conclusión. Entonces, así poco a poco puede cambiar la forma en que uno cuenta algo. Ahora, ojo, no se trata de que la redacción, por ejemplo, de una historia siga solo esto. O sea, sería reprobado como pobreza de la redacción, ¿ya? Sino que es la lógica detrás de esto. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que había una chica llamada Dorothy que vivía en una granja en Kansas y su vida era muy aburrida, pero un día llegó un tornado y la llevó al mundo de Oz. Y por lo tanto tuvo que emprender un viaje épico donde se encontró con brujas, con un león cobarde, con un hombre hojalata y con un espantapájaros parlante, ¿ya? Entonces esa es una forma de contar y de darle un toque de historia. O que yo no sé si ustedes conocen a Radio Ambulante, si no se los recomiendo, tiene episodios muy buenos de temas muy variados, y este episodio en particular se llama "Este perro está raro". Ya, aquí, en el fondo, cuenta, yo podría contar esto, para resumirlo obviamente, de que este episodio trata de la historia de un chico llamado Ronald, que un día fue al mercado de Lima y que ahí encontró un perrito y que lo llevó a su casa y su mamá lo ayudó a cuidarlo, y después se enteraron que no era un perro, sino que era un zorro. Pero es muy distinto que yo les diga que un día Ronald fue al mercado de Lima y ahí se encontró un perrito y se lo llevó a la casa, pero con su mamá comenzaron a notar algo raro en este perro al cual habían bautizado como Run Run. Por lo tanto, comenzaron a hacer las indagaciones y se dieron cuenta que era un zorro. Obviamente, esta historia está narrada con el estilo de Radio Ambulante, pero lo choro es que al contar todas las vicisitudes por las que pasa Run Run, que al principio, claro, cuando uno va escuchando era un perro, pero después uno se da cuenta, no, churra, no era un perro, se muestra cómo después Run Run se escapa de la casa, cómo la familia había pedido ayuda a las instituciones oficiales para ver qué podían hacer con este animal y nunca los pescaron, que después Run Run como que estaba en el vecindario porque igual era el lugar que conocía, que después entraba a matar a las aves de corral de los vecinos y la gente le iba a alegar a la familia de Ronald, y de esa manera, al contar todo el proceso y las vicisitudes por las que pasó Run Run, nos hacen tomar conciencia del comercio de la fauna silvestre. Entonces, ese tipo la forma en que uno cuenta y expone los hechos no es menor. Ahora, otra cosa muy importante de las historias es que no solo nos entregan información, ¿cierto? Sino que también nos pueden despertar emociones, que pueden ser emociones básicas, como la felicidad, ira, entre otras cosas, o complejas, como la empatía. Ahora, aquí hay un tema súper importante y que también en la comunicación de la ciencia puede generar debate, que es esta supuesta dicotomía entre emociones y como la racionalidad, ¿no? Pero en realidad eso igual es un poco engañoso porque los humanos somos esencialmente emocionales. Incluso en los procesos de la ciencia hay emociones todo el rato. Basta con conversar
con Constanza, con Cristian, con un montón de gente que uno ve cómo están involucrados en su trabajo y en sus líneas de investigación. Entonces, en realidad no hay que ver a las emociones como enemigas, obviamente hay que tener ciertas consideraciones, como vamos a ver más adelante, pero se ha visto efectivamente que la emocionalización de la información, que se puede lograr a través del contar historias, puede jugar un papel muy relevante en las comunicaciones, porque puede influir, por ejemplo, en el conocimiento, en la valoración, incluso en la evaluación de riesgos, si queremos hablar de aspectos más amplios, y por lo tanto también puede influir en el comportamiento social y moral. Incluso se ha visto que estas emociones pueden despertar o fomentar un mayor apoyo a la ciencia y una mayor valoración hacia las y los científicos. Y obviamente también esta emocionalización se puede lograr con ciertos elementos textuales y visuales como justamente la narración, es decir, contar historias, y también el uso de imágenes, y por eso de nuevo las imágenes son importantes. Aquí hay una figura de un paper que habla de los efectos emocionales de las narrativas científicas, y se acuerdan que habíamos hablado de los 4 prototipos, ¿cierto?, de historias de comunicación de la ciencia. Bueno, acá están: la narrativa de progreso por la investigación, la narrativa del riesgo a través de la investigación, y bueno, la narrativa enfocada en la trama y la narrativa enfocada en los personajes. Entonces aquí pueden ver que estos 4 prototipos pueden despertar emociones básicas, que aquí yo quiero hacer un disclaimer. Las autoras dicen que estas emociones pueden ser positivas, negativas o mixtas, pero hay psicólogos y otros profesionales de la salud mental que dicen que no se pueden catalogar como las emociones como algo negativo o positivo, porque las emociones simplemente son y son importantes para la vida. Solo quería hacer ese disclaimer. Obviamente yo no soy profesional de esta área, entonces no puedo decirlo, digamos, con propiedad, pero quería hacer esa observación. Y bueno, y también pueden despertarse emociones más complejas, ¿cierto? Y esto puede derivar en una mayor adquisición del conocimiento, por ejemplo, del conocimiento microbiano, en una mayor confianza y valoración hacia la ciencia y, por lo tanto, en un mayor apoyo a ella. Ahora, tal como dice Randy Olson, al que mencioné hace un rato, en este libro que yo se los recomiendo si quieren aprender de estos temas, el mundo académico domina lo cerebral, pero Hollywood gana cuando se trata de lo visceral. Para tener éxito en la narrativa relacionada con la ciencia, se necesitan ambas cosas. Entonces, claro, nosotros obviamente queremos incluir información, queremos incluir análisis y algunos conceptos académicos y científicos, ¿cierto? Pero no nos podemos olvidar de que estamos comunicando para humanos. Entonces también despertar sentimientos, hablar de, incluso ocupar otras cosas como el arte, son súper importantes. Ahora, como decíamos anteriormente, hay que tener algunas consideraciones. De hecho, se ha visto que este lenguaje emocional puede dañar la credibilidad de las y los científicos, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando se muestran como, no sé, como muy altaneros o como sarcásticos e irónicos. Eso, frente a determinados públicos, puede ser contrario a las expectativas que suelen existir sobre los científicos. Ese es todo un tema de discusión. Pero incluso para los públicos cautivos o los públicos desatendidos por la comunicación de la ciencia, ese puede ser un aspecto sensible. Entonces, por eso, de nuevo, conocer a sus públicos es fundamental, ¿ya? Aún así, pese a lo anterior, se ha visto que cuando la ciencia no da espacio a estas emociones, también se concibe como algo distante para la gente. Entonces, por eso es muy importante siempre buscar el equilibrio, y esto es pura prueba y error, ¿ya? O sea, nadie aquí nace sabiéndoselas todas. O sea, realmente es una cosa de testear, de conocer a los públicos y también de justamente aprovechar cosas, incluyendo el espectro narrativo, ¿no? Que sabemos que una información científica puede ser muy aburrida si no es narrativa, y que puede volverse interesante si es que le agregamos narrativa. Pero también, si yo me vuelvo extremadamente narrativo, por ejemplo, dándome muchas vueltas en vez de ir al meollo del asunto, u ocupando un lenguaje muy enrevesado, puedo confundir o aburrir a la audiencia. Entonces, de nuevo, conozcan a sus públicos. Algunas recomendaciones generales ya para ir cerrando, que creo que no me excedió mucho de tiempo.
Ya. Bueno, obviamente preocuparse cuál es el foco de tu historia. Siempre eso suena súper obvio, pero a veces se olvida en la práctica. Planificar la estructura del relato. También definir los personajes. De nuevo, los personajes pueden ser desde los investigadores e investigadoras o incluso los mismos microorganismos y sus alianzas simbióticas. Podría yo perfectamente contar una narrativa de cómo el murciélago vampiro o Piu Chen tiene esta alianza microbiana con sus microorganismos que le permiten alimentarse de sangre, ¿cierto? Y ahí podemos sacar una historia interesante. Obviamente, enfocarse en los hitos, conflictos, es decir, hechos, eventos que puedan estructurar tu historia. Y obviamente el mensaje, es decir, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Quiero transmitir mero conocimiento, puros datos? ¿O quiero dejar un mensaje? Por ejemplo, un mensaje para proteger la microbiodiversidad. Eso obviamente tienen que evaluarlo caso a caso. Importante entender que nosotros estamos comunicando desde y para humanos, por lo tanto la comunicación humana en la ciencia es súper importante. También, de nuevo, ocupar recursos del lenguaje puede ser súper importante. No se limiten a parafrasear. A veces uno, para irse a la segura, parafrasea la información científica, porque claro, así no voy a incurrir en errores, ¿cierto? Pero eso puede limitar el entendimiento, entonces hay que tener ojo con eso. Y obviamente incorporar el léxico científico en su justa medida. No se trata, realmente hay que evaluar. ¿Es necesario que yo hable de este concepto súper como rebuscado y específico de mi área de investigación? ¿Es necesario que mi público lo conozca realmente? Porque a veces uno quiere ponerlo todo, ¿cierto? Sí, eso pasa. Pero realmente hay que indagar en eso y ser selectivo y filtrar. Obviamente, incorporar otras formas de conocimiento, por ejemplo, los saberes ancestrales o tradicionales, también ahí hay cosas bastante interesantes, y comunicar la incertidumbre, porque sabemos que la ciencia es dinámica, no todo está dicho, entonces también hay que ser honestos con los lectores. Y lo más importante, encontrar tu propia voz. Cada uno de nosotros tenemos distintos estilos, bagajes, facilidades, condiciones y por lo tanto es fundamental cuando queremos comunicar temas microbianos y para llegar de una mejor manera, sobre todo entendiendo la relevancia que tienen esta mayoría invisible en nuestro planeta. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Qué bueno que mi amiga habla rápido porque nos metió ahí un montón de información en poco tiempo. Ya, bueno, espero que esto les sirva para sus iniciativas de comunicación a través de redes sociales, que sé que tienen algunos por ahí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a las preguntas. Yo quiero invitar a los estudiantes del curso electivo de Ecología Microbiana aquí adelante porque les voy a hacer un pequeño reconocimiento. Así que vengan. Y necesito que alguien sea mi modelo, ya tú. Sí. Bueno, yo tengo que decir que el curso no es fácil y aquí los chiquillos y las chiquillas dieron el ancho, trabajaron súper bien, muy a conciencia. Conceptos que eran muy complejos y muchas veces, claro, en el fondo había como una gran demanda de conocimiento, de atención, era muy demandante el curso, así que yo me quedé muy contenta de haber trabajado con ustedes, chiquillos y chiquillas. Mira, ahí hay una cajita y adentro hay una cuestión. Eso sí, tenéis que pasarle uno a cada uno. Da igual, sí, aleatorio. Así que saque uno. Son todos iguales, así que saque uno. Es que se va. ¡Ay! ¡Dos! ¡Ay! Ya pues, uno nomás. Si son todos iguales. No, esto tiene una comunidad diferente al tuyo. Así que nada, pues, felicitaciones chiquillos, ya aprobaron todos, así que ahí espero seguir viéndolos y viéndolas aquí por la universidad. Muchas gracias por tomar el curso, yo estuve súper contenta con usted. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Bueno, no sé si algunos conocen a la profe Connie o han tenido la suerte de tener clases con ella o han venido a sus charlas, pero
en verdad, como le dije una vez en el mismo curso, a pesar de no ser como docente de profesión, la profe Connie ha tenido una gran habilidad para transmitir estos conocimientos que son tan complejos y que muchas veces nosotros nos encontramos que estaban en la línea del conocimiento científico al final, porque, claro, estamos viendo que recién la ecología microbiana, la microbiota, son temas que se están dando a conocer al público y son súper complejos de estudiar porque, bueno, recientemente estamos teniendo las técnicas para hacer metataxonomía y determinar qué es lo que hay realmente en los suelos, qué es lo que hay realmente dentro de los organismos. Entonces, llegar a una universidad y tener la oportunidad de tener un curso así para después poderlo transmitir en la aula es súper bacán, y súper bacán tener una profesora que sea capaz de hacer la presentación de los contenidos de manera comprensible y que no sea tan técnico, pero que también nos permita tener el tecnicismo necesario. Eso. Muchas gracias, chiquillos. Ya, ahora invito entonces a las expositoras a que pasen a la testera. ¿Quién parte? ¿Quieren ir a tomar café? Sí. Hola, buenos días. Yo, profesora del Departamento de Biología, me ha encantado la actividad, Constanza, y también las expositoras, y quiero preguntarle particularmente a la periodista científica, que es un área que me parece fascinante. Es una pregunta quizás muy ingenua, parto desde mi inexperiencia en el tema, pero siempre me ha llamado la atención a propósito del título de esa nota en El País, que yo la vi porque siempre reviso ese periódico digital. ¿Cómo lo hacen para escribir el título? Porque el título lo es todo desde mi punto de vista. Yo soy profesora de didáctica de los y las estudiantes, y siempre también es como, es decir, cuál es el tema y cuál es el objetivo de la clase, que lo es todo. Esa es mi pregunta, e igual las otras dos presentaciones me parecieron tremendamente relevantes, pero no quiero monopolizar el tiempo. Muchas gracias por tu pregunta. De hecho, es difícil de responder porque efectivamente los periodistas siempre tenemos problemas con los títulos. Es un tema no menor, a veces incluso entre colegas, como, oye, es que estoy pensando en este título, ¿te tinca? No sé, es que no encuentro tal. Entonces, claro, efectivamente, en ese caso, al ser un medio masivo, yo tengo que adaptar ese título, ¿no? Y en este caso, más que nada, trató de apelar a la curiosidad. ¿Ya? Entonces, efectivamente, porque una opción era no mencionar en el título a Lolo Bionte, pero iba a ser más largo de explicar quizás. En general lo que se recomienda para títulos es que sean lo más corto posible, descriptivos dentro de lo posible, y que obviamente como que apelen al interés de los lectores, obviamente dependiendo del tipo de público objetivo. Aquí volvemos de nuevo al público objetivo. Entonces, El País, al ser un diario masivo internacional que llega a muchos países, no solo a España, claro, ahí la decisión fue, ok, vamos a poner este concepto que es medio rebuscado, digamos, pensando para las audiencias, pero claro, al poner esto de que puede cambiar nuestra forma de cambiar, valga la redundancia, que puede como cambiar la forma de mirar el mundo, de entender el mundo, ya muestra como algo que puede sugerir o que puede apelar a la curiosidad. Entonces, en ese caso, claro, esa fue el criterio detrás de esto, y obviamente ahí uno se apoya con las bajadas, que son los textos que vienen justo debajo del título y que están antes del cuerpo de texto. Esa es la bajada. Y ahí en la bajada obviamente ya se mencionan temas claves que justamente buscan llamar la atención de los públicos que les gustan esos temas, como la salud y el medio ambiente. En la bajada de esa nota se mencionan las dos, e incluso se menciona este cuestionamiento a la concepción típica del individuo. Entonces ya con eso, al poner así como se cuestiona el individuo, que es como algo tan típico de que nosotros hablemos de individuo, es como, oh, ¿qué onda? ¿Cachai? Entonces ahí fue pura apelación a la curiosidad. Pero en otros casos, claro, se busca que los títulos sean muy descriptivos, que realmente muestren como lo principal de la noticia, ese es el criterio. Pero si tú ves en algunos medios especializados, claro, ahí los títulos pueden ser más complejos, más ambiguos o más abstractos. Eso se ve mucho, por ejemplo. No es lo mismo leer algo en el diario El País que en la revista Anfibia, por ejemplo. Ahí uno sí puede ser más como jugar más con el lenguaje y esas cosas. Así que eso es. O sea, hay que conocer los públicos, ver
qué le puede llamar la atención para que haga clic. De hecho, mucho se habla del clickbait, ¿cierto? De que los medios lo único que buscan es que tú hagas clic. Bueno, efectivamente, porque eso ayuda a las métricas y todo. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es el holobionte? ¿Y por qué puede cambiar nuestra forma de ver el mundo? Es como que uno quiere sapear. Entonces, ahí es donde yo creo que eso te puede ayudar. No sé si respondo completamente tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Tío, qué salvaje, no tiene ninguna pregunta. Sí, ya. Bueno, para Daniela, que durante la charla que nos hizo durante el curso vimos mucho sobre protistas y ahora durante la presentación se mencionó y también sobre este mundo microbiano. Yo sé que los virus, es muy difícil que veamos virus en microscopía óptica y me pregunto, ¿cómo puedo yo de manera fácil o si hay alguna característica general que me permita distinguir bacterias de protistas? Porque, bueno, generalmente uno en el microscopio ve las bacterias como estos bacilos típicos y ahí se queda uno. Entonces, no sé si hay alguna característica que los distinga principalmente a los protistas. Yo sé que es un grupo muy heterogéneo y que tal vez es una pregunta muy difícil, pero tal vez me voy por el otro lado, que tal vez las bacterias son más similares todas entre ellas mismas. Sí, bueno, en relación, por ejemplo, a los microscopios, que es como tú comentaste, hay un tema fundamental ahí de tamaño. Y que de hecho, por ejemplo, los virus con los microscopios ópticos no se pueden visualizar, o sea, se necesitan microscopios electrónicos, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, con microscopía óptica es difícil observar a nivel intracelular, por ejemplo, a nivel molecular la estructura, ya como que es muy difícil llegar a ese mundo. Y actualmente hay ciertas herramientas, microscopios, por ejemplo, basado también en microscopía óptica, pero con una tecnología mucho más elevada que permiten ver estructuras más pequeñas, ¿ya? Como, por ejemplo, la microscopía de superresolución, ¿ya? Yo diría que, o sea, sí, hay muchas características en verdad que diferencian a las bacterias de los virus y a las bacterias también de los protistas. Ambos grupos son muy diversos, ¿ok? En términos, por ejemplo, no sé, moleculares, en términos moleculares son mundos totalmente distintos incluso, ¿ya? Pero, por ejemplo, visualmente una característica importante es que las bacterias son mucho más pequeñas que los protistas. Entonces, por ejemplo, incluso con estos microscopios, con el microscopio de Leeuwenhoek, él observó bacterias, ¿ya? Pero todavía, incluso hasta ahora, porque él no describió, yo muestro más o menos cómo es una forma de reconstruir este microscopio de Leeuwenhoek en el principio similar de hacer un microscopio simple, pero no estoy aplicando la técnica que él aplicó porque no se sabe cuál es la técnica que él aplicó. Lo interesante, de hecho, se piensa que incluso hasta como que inflaba un capilar de vidrio y justo una bolita que quedaba en la punta de ese capilar inflado, o sea, como esa esfera inflada, eso es lo que ocupaba para hacer un lente, pero hasta ahora no se sabe. ¿Y por qué? Porque ningún lente de los que nosotros hacemos es muy difícil llegar a ver bacterias, ¿ya? Porque las bacterias, por ejemplo, tienen alrededor de 2 micras, ¿ok? O sea, 2, 5 micras, pero son muy pequeños. Muy pequeñas, 1 micra, y es muy difícil incluso con esta clase de lentes verlo, y él en 1600 lo logró ver. Entonces yo diría que sí, hay una variedad de formas, hay formas como cilíndricas, hay formas en que, por ejemplo, también generando estos espirales, hay formas también esféricas de bacterias, distintas formas. En el caso de los protistas también, nosotros lo vimos en clase, hay protistas incluso mucho más grandes, hay protistas de 2 centímetros, de 1 centímetro también, hay protistas muy grandes. Eso es muy raro, es una excepción obviamente, pero yo diría que en el sentido de tamaño, eso ya es un buen indicador, porque pasar desde la observación de protistas, que son organismos eucariontes unicelulares, a bacterias, que ya no tienen obviamente organelos al interior de su célula, porque son organismos procariontes, que aún así no dejan de ser complejos, son muy pequeños. Entonces, ahí hay un tema de tamaño. Eso, no sé si logré contestar la pregunta, en verdad, es bien compleja tu pregunta. Sí. Ya,
Entonces, si hay más preguntas, las podemos hacer durante el coffee. Yo les tengo aquí unos regalitos a las invitadas, así que no se me arranquen todavía. Voy a llorar de nuevo. Muchas gracias por su participación. Yo estoy muy feliz, la verdad. Son tremendas las tres. Sí, por supuesto, sí, pero no era una bolsita de la UNS. Muchas gracias. Me encanta. Ay, sí, por favor. Bueno, acá igual nos faltó Paula Vivallos, a Rocky, que es nuestra diseñadora de Simbiosis y es la responsable de esos pósters bonitos. Muchos cariños a ella, que no está presente porque está actualmente en Colombia, pero es toda la que se ha encargado de hacer la parte gráfica de también la divulgación de esta actividad. Y junto con Paula aquí somos Simbiosis. Ya. Sí. ¿Puedo dar un anuncio? Ya. Bueno, muchas gracias por la oportunidad también, por la invitación. Es muy bonito también participar en este encuentro tan interdisciplinario. Aprendí mucho también de las otras expositoras, así que también lo voy a intentar aplicar a todos los tips que dieron. Y de verdad muchas gracias a ustedes también, a todo el público que está interesado en venir. Voy a dar un anuncio igual. Bueno, esta actividad que yo presenté es algo que yo veo constantemente en desarrollo, y como acá hay estudiantes, igual si están interesados también se pueden hacer muchas cosas. De hecho, por ejemplo, en términos de redes sociales, creo que es súper importante también sacar más fotografía utilizando estos microscopios, difundir más información, sacar, en mi caso, hacer muchísimo más microscopio. Para eso siempre se necesita, en mi caso, tiempo, pero se necesita mucha ayuda de gente. Entonces, si ustedes están motivados como estudiantes, yo estaría muy contenta de colaborar también con nuevos estudiantes, enseñarles las técnicas y seguir trabajando y difundiendo el conocimiento de esta forma. Así que es una invitación abierta. Y no estudiantes. Gracias. Y no estudiantes también, por si acaso. Antes que se me olvide, tengo que pasar un aviso, perdón. A la tarde tenemos una charla. Va a ser, ¿dónde? Sí, pues, mía. En la sala, ¿cómo? En la sala híbrida, ahí me están diciendo. Primero era acá, pero ahora va a ser en la sala híbrida. Vamos a hablar también de microorganismos y microorganismos del suelo, ya súper importante para las áreas verdes. Quiero agradecer también a la Coordinación de Cultura y Extensión, ¿no es cierto? Ese es el nombre correcto, que han estado aquí ayudándonos a poder coordinar esta charla también, y que nos ayudaron ahí también a armar el coffee break. Así que ahora cualquier pregunta que tengan para la expositora, abajo, ¿ya?